La primera de las tres ponencias de la tarde corre a cargo de Santiago Palomero. Como muchos de ustedes le conocen, es el director del Museo Sefardí de Toledo. Por supuesto, en este seminario queríamos que estuviera representado el Museo Sefardí, una institución hermana del Museo Arqueológico Nacional, como museos estatales, que somos todos. Todos formamos parte de este grupo de museos de la Subdirección de Museos Estatales, del Ministerio de Cultura, Educación, Cultura y Deporte y, por supuesto, como decía, pues no podía faltar el Museo Sefardí. Agradezco muchísimo la presencia de Santiago en este seminario y seguro que su conferencia, como van a ver, es muy enriquecedora. Unas breves palabras, aunque sean muy breves, porque las merece. Santiago, por supuesto, no solo es el director del Museo Sefardí, sino un gran conocedor del mundo judío, no solo en la ciudad de Toledo, pero muy especialmente en la ciudad de Toledo, como así lo avalan sus múltiples publicaciones. También, por supuesto, no solo en cuanto al Toledo judío, el tema de las sinagogas, por supuesto, y el tema de Sefarad en general. También tiene una trayectoria muy destacada en el mundo de la museología. Él fue subdirector general de Museos Estatales hasta el año 2010 y también nuevamente avalan esa trayectoria todas las publicaciones sobre museología que tiene en sus espaldas. Y por supuesto también, como no, hablar de su vertiente de la ingeniería romana, las vías romanas, el tema de los puentes, etcétera, al cual también ha dedicado su atención en numerosas ocasiones. Cedo la palabra a Santiago Palomero. Pues muchas gracias, Sergio, por la presentación. Buenas tardes a todos. Perdonen un poco la voz, pero aparte de ser todas esas cosas que he dicho, pues soy una persona que está sufriendo un tratamiento de quimioterapia y, por tanto, pues los efectos secundarios a veces se notan en algunas cosas pequeñas. En este caso, pues mi voz no es todo lo profunda y fuerte que ha sido siempre, pero procuraré que me oigan. Entonces, me ha costado venir, porque cuando uno está en estas cosas, pues el cuerpo no las responde igual y no sabía hasta última hora si podría o no venir. Pero bueno, afortunadamente estoy aquí y con buen humor, porque la vida y el humor es lo último que se pierde. Y en este caso quería empezar dedicando un recuerdo especial a alguien que yo quería mucho, que ha fallecido este fin de semana en un accidente de tráfico, mi compañero, el director del Museo de Altamira, José Antonio Las Heras. Aquí en este museo, que por cierto, cuando yo era su director, esto era un agujero y nunca pensé que lo iba a haber acabado. Tenía mis dudas, pero me alegro mucho de haber estado en el agujero y de que el agujero haya servido para algo, porque cuando las obras de los ministerios siempre van muy despacio y yo nunca pensaba que esta se iba a acabar, pero afortunadamente estoy aquí hoy dando esta charla desde este sitio. Les decía que este museo tiene además siempre a gala tener una reproducción del artesonado, del artesonado del cielo, de Altamira. Es un espacio que siempre ha sido famoso, que incluso en la remodelación se pensó si se dejaba o no. Yo incluso propuse, cuando había dudas de si se dejaba, de que incluso lo hicieran nightclub, porque a mí me gustaba que los museos abrieran por la noche. No me hicieron caso, pero yo creo que lo hubiera sido un buen sitio para abrir un sitio de copas. Aunque está en Serrano, está en buen sitio. Ganábamos mucho y el museo hubiera ganado algo seguramente. Pero ese sitio me sirve de recuerdo para la memoria de José Antonio, que él albergó, que fue el que tuvo la idea de la neocueva, que la desarrolló, y bueno, nunca soñó él que ese cielo de Altamira, en el que él tenía alojados al alma de los bisontes, iba a ser hoy su huésped. Pero bueno, es un buen sitio para estar. También me gustaría a mí estar en un cielo así. Por cierto, esta mañana han hecho una pregunta al fondo sobre el cielo y el infierno. Claro, era una pregunta que yo le quería responder. Es una pregunta más teológica que conservatorial, o que desde el punto de vista del cielo es mejor que le responda un rabino, porque seguramente la responderá desde un punto de vista diferente. Pero sí es verdad que tiene usted respuesta en el Seol, que es el infierno, y el cielo, está en el Génesis. De alguna manera, en la Torá, en ese principio, esos 5 primeros libros de la Biblia, está escrito sobre lo que piensan los judíos del origen del mundo. Y de algún modo sí que hay una pieza, o hay 10 piezas, que tienen que ver. Si usted va a la sinagoga de Samuel Aleví y verá aquí, ahora,
el artesonado, ahí está el ciclo del Génesis. Hay un estudio de Daniel, una tesis doctoral de uno de los que vienen ahora precisamente, va a hablar en el Congreso de Lorca, que precisamente él se atreve a defender por qué el ciclo del Génesis es tan importante, tanto en la Alhambra como en edificios cristianos como en edificios sinagogales. Y en este caso él hace una hipótesis muy sugerente sobre la iconografía de la sinagoga y el ciclo del Génesis. Así que, bueno, de alguna manera también sirva un poco de respuesta a la pregunta que se ha hecho esta mañana. Este seminario, una vez hecha este recuerdo a mi amigo José Antonio, versa sobre la huella del pueblo judío en España. Doy también las gracias a la gente de la UNED que ha participado en este curso y en particular a aquellas chicas de Talavera, Silvia, María y Ana, que incluso han venido de tan lejos para oír esta pobre voz, porque la UNED es una universidad especial para mí y le quiero dar ese recuerdo también a todos ustedes que estudian en condiciones más difíciles que los demás. Este seminario que versa sobre la huella del pueblo judío en España es importante porque nuestro museo, el Museo Sefardí, tiene esa como su principal misión. La misión del Museo Sefardí es velar, o sea, mantener, conservar, preservar el patrimonio judío sefardí que hay en España y que forma parte del patrimonio español, aunque no siempre ha sido así. En ese sentido, creo que nos gusta mucho recordar esa misión porque, aunque don Américo Castro dejó escrito que la historia de España no se puede entender sin la presencia semita, esto no siempre ha sido entendido en este país. Cuando digo semita me refiero a árabe y a judío. Lo árabe ha sido mejor entendido porque en la cultura española, al fin y al cabo, o en la cultura judío-cristiana que siguió a la expulsión de judíos y moriscos, se entendió mejor al árabe como enemigo. El enemigo es alguien a quien se ha vencido, que hizo edificios bonitos, pero al que se puede celebrar y concelebrar esas victorias, esas navas de Tolosa o esas tomas de Granada que todavía celebramos. Sin embargo, el pueblo judío no lo vencimos, no participó en batallas. Y si participó en batallas, no nos gusta contarlas, porque realmente eran batallas culturales. El axioma, el judío, aparece como alguien taimado, perverso, que juega con el dinero en el imaginario español. Y ese imaginario ha sido muy mal interpretado en la historiografía. No solo en la española, ojo. El mundo converso, por ejemplo, que es un mundo que a mí me gusta defender mucho en el Museo Sefardí. El Museo Sefardí no solo trata de la cultura judía desde época tardoantigua, que ha tratado muy bien Raúl, a época medieval, sino que luego trata de la diáspora sefardí. Pero se fueron todos los judíos, se fueron muchos. Según la historiografía judía, se fueron todos. La realidad es que se fueron muy pocos. Se fueron algunos cuantos, y es evidente que se fueron porque hay una diáspora sefardí por todo el Mediterráneo. Pero se quedaron muchos. Todas estas cosas se quedaron por tres razones que todo el mundo entiende y que, dicho de una manera coloquial, serían salud, dinero y amor. Se quedaron porque en España se vive bien. Se quedaron porque tenían dinero y porque tenían propiedades. Y se quedaron porque en España también el mundo del amor y del sexo se ve de otra manera, se ve mejor. En las comunidades, igual que ahora, por cierto, no hay tanta diferencia. Los poderosos siempre tienen esas tres cosas muy cerca de sí. En ese momento, claro, cuando ellos se quedaron, hubo un cambio muy importante. De ser propiedad real o de estar encastillados, pasaron a convertirse al cristianismo, a tener DNI y a poder ocupar cargos públicos. Eso fue un gran problema para ellos, porque el antijudaísmo católico viene fundamentalmente de ahí. No viene tanto de la persecución a los criptojudíos, que en realidad eran muy pocos y ya quedaban muy pocos y estaban muy mal asimilados. Y los que quedaron se fueron, lógicamente, los que eran muy creyentes, esos que se fueron al mundo de Constantinopla y que los grandes visires y los grandes califas de Constantinopla decían que qué tontos debían ser los reyes cristianos cuando echaban a gente tan lista, tan bien versada, tan bien administradora. No obstante, estos conversos se quedaron y ocupan un lugar muy importante en la historia de España. ¿Cuál es el problema? Que la historiografía judía ha tergiversado la gran salida de judíos masiva, que luego Henry Kamen se ha encargado de demostrar muy bien documentalmente que ni había tantos barcos ni fue tan mayor, y la historiografía española, a su vez, ha hecho algo perverso, que es poner un manto de silencio enorme sobre esa cultura, incluida la conversa. Hubo un gran intento por parte de incluso la misma Inquisición
Claro, había hasta las tesis de Netanyahu, han cambiado mucho las cosas. Siempre se decía que se hizo para perseguir a los criptojudíos. Ahora sabemos que no. Se hizo fundamentalmente como un control de Estado y se hizo para perseguir a los ricos conversos, porque la Inquisición tenía que, como toda institución española, tenía que comer de sí misma, y el mundo converso era un mundo rico. Que fue un mundo abierto lo entiende todo el mundo, y que fue un mundo sugerente en el que muchos brokers judíos trabajaban para conventos o instituciones cristianas es conocido, y que había negocios comunes también, no solo desde el Concilio de Elvira. Es algo que ha formado parte de la historia de España y que sigue formando parte. Pero es verdad que el 15, de la expulsión al siglo XIX, hay un gran manto de silencio y de oprobio cuando no hay tergiversación sobre la historia judía en España. Cuando esta mañana ha puesto Jorge las primeras investigaciones, que por cierto hace un cristiano, que es los primeros estudios de la sinagoga, los hace un cura valenciano que estudia hebreo por su cuenta y que es una de las primeras figuras. Hace unos libros manuscritos enormes que todavía no están traducidos, por cierto, o sea, están en latín, están traducidos, pero no están. Hay 6 ejemplares distintos con dibujos de palomares, pero la obra de Pérez Bayer sigue sin tener una traducción al español y ya la está mereciendo, porque realmente, igual que hay un libro de Ceán Bermúdez sobre las antigüedades de España, el libro de las antigüedades judías lo tiene Flórez Hecho, y bueno, de alguna manera creo que es, aunque hay un editor de Toledo, amigo de Rafael y mío, pareja, que tiene esos libros ya traducidos del latín y a punto de salir, no acaban de salir. Yo espero que cualquier día de estos vean la luz y los presentemos en la sinagoga de Samuel Aleví, que ahora les presentaré porque quiero traerles unas simples imágenes de la sinagoga que ahora les iré poniendo. Pero les decía que lo más importante de esta época de desconocimiento es que produce una situación un poco ridícula. De alguna manera, el país que último echó a los judíos, que más cerca estuvo de tener de esa sefarad ansiada, es el que peor la conoce. Y entre otras cosas porque hubo, esto también tampoco se cuenta en la historiografía española, un proceso de destrucción masiva de las juderías. Es decir, hoy podríamos hablar incluso de un proceso, poniendo el tiempo histórico que hay entre medias, de limpieza étnica. Dicho así, las sinagogas se hicieron iglesias, se vendieron, los cementerios judíos se malvendieron por piedra, pero es que los barrios judíos se cristianizaron enormemente. O sea, desapareció la huella, se borró la memoria conscientemente, hasta el punto de que, por ejemplo, en Toledo, San Juan de los Reyes, que es un gran monumento de los Reyes Católicos, que se hace incluso para enterrarse ellos mismos, se hace no inocentemente, aunque luego se entierran en Granada por razones históricas, pero ese monumento se hace sobre la principal calle de la judería, sobre la calle del Mármol, sobre lo que era el corazón de la judería. Se hace un mensaje tan contundente como el diem de solución del Holocausto, como la solución final. Es decir, aquí hay conversión o expulsión. Y, esa solución final, muy española, se hace en 1492 con un resultado que todos sabemos. Lo que pasa es que no deja de ser curioso. Les he traído aquí un texto que les quiero leer sobre algo que no conocen ustedes, que es la Sinagoga Mayor de Zaragoza. La Sinagoga Mayor de Zaragoza desapareció. Si yo les hablo de Zaragoza, les recordará el Pilar, pero hay una descripción del siglo XVI de Diego de Espinosa que dice lo siguiente: sabemos que la Sinagoga Mayor estaba en el lugar donde hoy se alza el Seminario de San Carlos. Fíjense la descripción, era un edificio basilical, no muy grande. Tenía 3 naves, separadas por pilares de mármol y jaspe, de mayor altura la central que las laterales, con 3 puertas pequeñas de ingreso en cada una de estas, y la principal en los muros de los pies, 7 puertas en total. Sinagogas solían tener 2. La techumbre a trechos dorada era de madera. No concretan las descripciones si se trata de un techo plano o de una armadura de las acostumbradas de par y nudillo. Dicen que tenía muchas labores y unos morteretes dorados, racimos de mocárabes, y justo debajo de la techumbre y a ambos lados de la nave mayor se extendía un friso con letras hebráicas grandes, coloradas y azules. En el muro septentrional se pintó de los mismos colores un candelabro grande con 7 brazos. Encima había una pequeña tribuna o púlpito. Esta es la descripción de esa sinagoga que luego acabó dada a los jesuitas para ser iglesia y que ha desaparecido de la memoria. Pero eso
esa desaparición consciente de ese edificio y de ese barrio es absolutamente normal en la cultura española, en el que se niega no solo lo que ha aportado la cultura española, la cultura judía, la cultura española, que ha sido mucho. Tengan en cuenta que el fenómeno de la Escuela de Traductores de Toledo no era una escuela, sino el trasvasar del saber antiguo en árabe al castellano, lo hacen judíos, que son los que conocen la lengua árabe, la lengua franca, el inglés de la época, sino que es un país en el que, de alguna manera, nos ha costado hasta el siglo XIX y muy a finales no se redescubre el patrimonio judío, dicho de una manera clara. Es decir, en las guerras de 1800, cuando la guerra de África, los primeros periodistas que van empotrados aparecen en las guerras de África, en la guerra con Marruecos, de repente descubren a unos tipos que hablan como nosotros. Y entonces en la prensa se habla de los sefardíes, que sefarad en hebreo significa España, por cierto. Y hasta la Constitución de 1868 no se reconoce esa cuestión diferente, que va a costar trabajo. Tengan en cuenta que se acaba de reconocer ahora, por fin, el tema de la nacionalización de los sefardíes, aunque hubo una penalización en época de la dictadura de Primo de Rivera. Pero fíjense lo que ha tardado el problema judío en concretarse. Por negarse, se niega en España, o se ha negado hasta hace muy poco, o se ha ocultado la procedencia judío-conversa de Santa Teresa, la santa que reforma el catolicismo. El siglo de oro español es un siglo lleno de conversos. Cervantes es muy probable que sea de origen converso. Las grandes figuras del siglo de oro son de origen converso. No todas, naturalmente, pero una gran parte sí. Ese pasado ha costado mucho reconocerlo en la historiografía española. Y bueno, entre otras cosas, esto de Santa Teresa es divertido porque el proceso se perdió en el archivo de Simancas y estuvo 30 años encerrado encerrado por el director de ese archivo para que Franco no tuviera esa mala noticia de que Santa Teresa era conversa o de origen judío converso. Esta desconfianza, esta tardanza en el judaísmo ha procurado, digamos, que este fenómeno del conocimiento del judaísmo haya tenido un problema mayor que el de la cultura árabe, incluso en las universidades. Ha sido prácticamente en la institución libre de enseñanza sí tuvo un momento de relance del problema, pero realmente con la llegada del franquismo hubo otra bajada hacia abajo, la desgraciada conspiración judeo-masónica, esa que no sabíamos de dónde venía, pero que era judeo-masónica, masónica y judía, pues creó también un gran problema. Yo tengo en otro sitio escrito un artículo sobre la historia de los judíos en la Enciclopedia Álvarez, que es bastante divertida, porque si bien eran muy conocidos y unos superhéroes en la Edad Antigua, luego desaparecían en la Edad Media y luego los echábamos, con lo cual era un problema enorme. En una de las inscripciones de los libros del museo hay un niño que dice: no lo entiendo, primero los echamos y luego les hacemos un museo. Pues algo así uno piensa de lo que ha pasado con la historia de los judíos en España. Prácticamente es con la democracia y con el reconocimiento en época de gobierno de Felipe González cuando realmente el museo empieza a normalizarse ya. Fíjense que el museo se crea por Real Decreto, es el último de los museos nacionales, el museo estatales, se crea en 1964 y no se inaugura hasta 1971 y sin autoridades. Es decir, la tradicional amistad con el mundo hispanoárabe diplomática exige que este museo permanezca en silencio. El silencio de los judíos ha permanecido hasta la democracia y yo creo que ya se ha normalizado y afortunadamente, hoy es un museo de los más visitados, un museo que tiene 300.000 visitantes al año. Después de este museo en el que nos encontramos, es el museo más visitado de la red de museos estatales y es el museo más visitado junto con el Museo del Ejército en Toledo de la región de Castilla-La Mancha. Sin embargo, es curioso que este museo sí lo inauguran los reyes. En 1913, el marqués de la Vega Inclán, que es un tipo muy inteligente, que inventa el turismo en Toledo, inventa los paradores, inventa el Museo del Greco y coge la sinagoga, está al lado, y la restaura como monumento visitable. Y crea una cosa que se llama Centro de Cultura, Centro de Cultura de Estudios Orientales y Sefardíes, que en realidad no es nada, porque no lo logró hacer, pero sí es la primera idea de que luego lo que luego va a ser el Centro de Estudios Hebraicos del CSIC, que se hace en los años 40, y el actual Museo Sefardí, que se crea en 1964. Por tanto, el museo se reinaugura en 2003 por Su Majestad el Rey y el museo
digamos, desde entonces ocupa un lugar importante y ha recibido ya pues millones de visitas que dejan una impresión muy favorable en la gente que nos viene a ver. En otro lugar, ya he dicho que hemos contado la historia de lo que es esto, pero ¿qué es lo que ha pasado con el patrimonio judío? Porque esta mañana ya ha hablado Jorge de arqueología y aunque yo tocaré un poco el tema, me interesa más tocar el tema de patrimonio. Bueno, pues ha pasado algo normal. Si hemos roto, si hemos, digamos, hecho limpieza étnica, si hemos tapado el patrimonio judío, si hemos puesto un manto de silencio durante 400 años, ¿qué podíamos esperar? Pues que hubiera olvido, que hubiera desidia, que se hubiera olvidado el pasado judío. Solo con las Cortes de Cádiz empieza un poco a moverse el problema y ya digo que solo en el siglo XIX-XX hay un verdadero, digamos, redescubrimiento. Ahí hay una persona importante, que es el doctor Pulido, un senador progresista que va en un barco en el mundo oriental, en la zona del mundo sefardismo oriental, y descubre a unos señores que hablan un castellano muy limpio y muy lindo, pero muy diferente al suyo, y que dicen palabras muy parecidas, y él entonces conoce a los sefardíes y hace una gran labor de proselitismo. Este señor, el doctor Pulido, escribe Españoles sin patria, digamos que descubre la causa sefardí en 1905 y, digamos, pone de moda, incluso entre la derecha, hay un filosefardismo de derecha y un filosefardismo de izquierdas. Es curioso, y lo sigue habiendo, no es algo olvidado. El que pagó el barco, el avión de Franco, era un judío, y los judíos también estuvieron en las brigadas internacionales. O sea que hay ahí. Pero bueno, lo que sí quería un poco transmitirles aquí es que de una sefarad olvidada pasamos a un pequeño conocimiento de sefarad que, sin embargo, en el franquismo sufre una bajada y que en la democracia se vuelve a recuperar. 1992 sería una fecha clave con aquella exposición que, por cierto, fue en la sinagoga, es el tránsito sobre sefarad, pero también las identidades, la búsqueda de identidad de cada comunidad autónoma tiene sus virtudes y sus defectos. Y sus virtudes pues, son que la gente rebusca un poco en su pasado, y los defectos son que a veces lo que no encuentra lo inventa. Entonces pasamos de una sefarad olvidada a una sefarad reinventada. Hay un libro que, bueno, el Museo Sefardí se ha preocupado desde que vino, no solo de conservar y difundir el legado, que esa es su función, sino también de ser crítico, de preguntarse cosas. En los cursos de verano que hemos hecho 25 hasta aquí, hemos procurado que sean monográficos sobre temas concretos. Y hay dos que yo les vengo a remitir aquí. El 7º curso de Cultura Hispano-Judía y Sefardí están publicados en la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea que son de fácil acceso, se venden en la tienda del museo. Versaba sobre el patrimonio, el estado de la cuestión del patrimonio judío. Es decir, entonces nos planteamos cómo está el patrimonio judío, qué pasa aquí, qué ha quedado. Había un libro de Ruy Lacabe que se llama Judías y sinagogas medievales. Bueno, había que ver qué había pasado. Y allí nos planteamos temas como el de concepto y formación del patrimonio hispano-judío, que lo hizo Miguel Ángel de Bunes, un especialista. Jaume Riera, acopio y destrucción, porque se destruyó. El mismo Ruy Lacabe decía cómo habían quedado los monumentos judíos en España, qué ha pasado con los bienes muebles, qué ha pasado con los bienes inmuebles. Y allí había un artículo que yo sí les quiero señalar, de Ricardo Izquierdo, que se planteaba por primera vez, antes que Jorge, porque todavía no se había dedicado a esos temas, que se llama Arqueología de una minoría, la cultura hispano-judía. Efectivamente, ese es el punto de partida, yo creo, en la arqueología española, de cómo una búsqueda documental previa, Ricardo Izquierdo, al fin y al cabo, aunque es catedrático de medieval, sabe que solo con una búsqueda documental previa muy profunda uno puede allegarse a intentar establecer en una judería cuáles son sus límites, dónde está la sinagoga, cuáles son los lugares en los que hay que buscar, y él llama la atención sobre la delimitación de la judería, sobre las casas, sobre los espacios rituales, sobre la sinagoga, los baños, los hornos, las carnicerías, los cementerios que dan extramuros, y de los que luego nos va a hablar más adelante Arturo. Y uno de los principales debates que se plantean allí es precisamente el que ha planteado Jorge esta mañana, que realmente hay que decir que no existe una cultura material propiamente hispano-judía, pero tampoco existe una arquitectura propiamente judía. Las sinagogas son andalusíes, por decirlo así, por utilizar el término que se utiliza actualmente, más que el de mudéjares, que es un término más en discusión como el de mozárabe. Es decir, son andalusíes en Andalucía, son góticas, es donde están
el gótico son románicas, la unidad románico, y si ustedes ven a Praga, pues verán románicas, góticas y neomudéjares. La española, por cierto, es neomudéjar. Y si ustedes van a China, pues la verán como pagodas, o como sea la construcción, y si van a Ámsterdam, pues la verán que el mismo arquitecto que hace una iglesia protestante hace una sinagoga. Las sinagogas askenazis o la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, en la que está el Joodse Museum, pues es una muy parecida a una iglesia protestante. Entonces, eso pasa en la cultura material. Nos ha demostrado Jorge esta mañana que solo en las cosas cultuales, es decir, si tenemos la suerte, que no siempre sale, de que nos sale un manuscrito, como le salió a Arturo en una excavación de Toledo de una casa, hebreo, o si sale una Torá, o si sale una Hanukkah, lógicamente vamos a estar seguros de que es una casa judía, o si sale una mezuzá en la puerta. Pero no siempre en la judería vamos a tener esa suerte, ni siquiera aunque está encastillada como es la suya. En todo caso, hay algunos elementos que sí se pueden seguir. Y me ha parecido muy interesante esta mañana el reto que le ha lanzado de la fauna, porque es una cosa que no se había utilizado todavía, pero que creo que es útil. Así pues, hay sitio para una historiografía, historia de lo judío, y hay sitio para que la arqueología también ocupe un lugar en el espacio. Hay otro curso de verano, el curso 11, que versa sobre judías y sinagogas de la Sefarad medieval, en el que también tienen una puesta al día desde el punto de vista de lo que sería el primer tema que quería tratar aquí, que era el estado de la cuestión del legado judío. Cuando me refiero al legado entero, al cultural, al arqueológico, al documental, al de todo tipo. Pero sí hay un libro que yo quería traer en la mano, porque yo creo que deben conocerlo bien cualquiera que se debe dedicar a esto y que se ha citado aquí varias veces esta mañana. Es un curso de verano también del Museo Sefardí, el 17 curso de verano, y se llama Una Sefarad inventada. Está editado por Javier Castaño, por Ricardo Izquierdo y por mí mismo, y se llama así, Una Sefarad inventada, los problemas de interpretación de los restos materiales de los judíos en España. Y es un libro que ya se ha citado esta mañana, pero yo quería traerlo, tiene la portada de este edificio, de ese dibujo de Palomares, de Santiago Palomares, del 18, que es una de las primeras imágenes de la sinagoga de Samuel Aleví que ustedes tienen ahí detrás. De ese libro yo querría al menos resaltar 3 artículos, porque esta mañana ya Raúl ha hablado de 2 de ellos y luego hablaré de las buenas y de las malas prácticas, porque me parecía importante para este curso hablar algo de patrimonio y de cuáles son esos problemas de interpretación del patrimonio judío. Hay un artículo de José María Ballester, que es ha sido director general de Patrimonio Europeo, es un compañero mío de Hispania Nostra, está en la Junta Directiva, y un gran conocedor por los premios Europa y Hispania Nostra de lo que es el patrimonio y las rutas culturales. Él se plantea en la introducción el problema de la inteligibilidad del territorio y la dificultad de dar respuestas a un legado histórico, y mucho más es cuando es tan emotivo como el de Sefarad. Tan emotivo en el sentido de que ahí duele Sefarad. A los judíos les duele la expulsión y a nosotros, de alguna manera, nos tendría que doler ese olvido. También hay un problema que le preocupa mucho a José María Ballester, que es el de la banalización del patrimonio y el uso abusivo del turismo cultural temático, que aquí se trasluce en una cosa que se llama Red de Judía de España Sefarad, o que hay un itinerario europeo de red judía. No crean que es un problema español. También lo hay en Francia, también lo hay en el este de Europa, también lo hay en Portugal. Es decir, no es un problema exclusivamente nacional. Pero quiero leerles una frase suya. Todavía más de 5 siglos después, la evocación de Sefarad produce desgarro en el sentimiento. Solo el estudio y la reivindicación científica nos permitirán recuperar la realidad de un fenómeno que, por su propia naturaleza y por el respeto que nos merecen los protagonistas de un largo éxodo de 500 años, no debería admitir sucedáneos, falsificaciones ni el menor aspecto ni asomo de tematización. Debemos devolver ese legado haciéndolo inteligible a las nuevas generaciones y permitirnos a todos compartir su devenir histórico verdadero, contribuyendo a la creación de un espacio de convergencia, de conocimiento y de reconocimiento mutuo para construir una cultura de paz. Quienes desvirtúan la naturaleza de estos bienes y memorias o solo buscan el beneficio económico en algo que es profundamente espiritual, no contribuyen precisamente a ello. Yo creo que esta es un poco el punto de partida de alguien que tiene el conocimiento desde dentro de lo que es el problema europeo, de esta red o este itinerario que se llama itinerario cultural de restos judíos y que está, digamos,
beneficiado por fondos europeos. Hay otro artículo que me interesaría resaltar, es el de Frocel Sabaté, de la Universidad de Lleida, que se centra en algunos ejemplos concretos, como el de la falsa identificación de algunas sinagogas, de las que ya les he hablado esta mañana, como por ejemplo las de Cáceres y Salamanca, la de Béjar y la de Herbás, perdón, de Herbás. Por ejemplo, también se refiere Frocel Sabaté al tema de la arqueología de urgencias. A veces una arqueología de urgencias no tiene un estudioso de judaísmo y por la premura pues hay interpretaciones muy, muy rápidas, sobre todo en la prensa. Luego ya cuando uno publica se lo piensa. Pero es muy frecuente la aparición en la prensa, por ejemplo, en el caso de Tárrega mismo, de una presunta sinagoga que siempre suele estar en un lugar bajo, que es una cueva, lo cual es un gran desconocimiento del judaísmo. Las sinagogas no tienen por qué estar en cuevas. Al revés, una cosa es que no hubiera permiso para edificios altos y a veces se haga la gracia de ponerle unos escalones para que baje el edificio, pero nunca una sinagoga va a estar en una cueva, porque necesita también luz. Entonces, en este caso, lo que era una sinagoga en Tárrega resultó ser, bien hecho el estudio, una zona de curtidores que se pudo fechar luego después en el siglo XVI. Claro, este tipo de cosas, pues cuando salen en la prensa, crean un falso protagonismo y no quiero ni pensar en uno de los casos que se ha dicho esta mañana, que es el de la falsa sinagoga del agua, que se ha hecho en Úbeda, que ha hecho un particular como un turismo cultural de mala baba, porque realmente Úbeda, una villa renacentista que tiene un patrimonio excelente, no necesita un falso recorrido judío, porque es que no solo no necesita, sino que es que además es contraproducente. También ahí hay que tener un poco de cuidado y los elementos, las instituciones públicas que dan permisos para eso, ayuntamientos, comunidades autónomas, deberían tener un poquito de cuidado antes de permitir que se use en falso el nombre o que se usen esas casas sefarad que andan por ahí sueltas con demasiada poco rigor, yo creo, en algunos casos, y con falsos inventos para atraer un falso, turismo judío. Frocel Sabaté también dice muy claramente cómo se resuelve este problema. La clave se resume en dos conceptos, heurística y hermenéutica. Se trata de analizar las fuentes adecuadas, combinar acertadamente vías de información diversas, de aplicar los convenientes criterios de interpretación y todo ello desarrollado bajo una deontología y una responsabilidad profesional incompatibles con una pretendida ingenuidad que desconozca el entorno, siempre pasado llegados hasta nuestro presente como náufragos, simples objetos del pasado llegados como náufragos, pueden ser identificados como conceptos muy diferentes según quien los contemple y pueden ser usados como elemento de promoción política y territorial, como producto de mercado puro y duro, simple reclamo lúdico o un objeto científico. Entonces, Javier Castaño, el editor, también se plantea el problema de algunos de estos desafíos y sí también me gustaría decirles de una frase que es importante. Dice, la resolución de los desafíos que genera el estudio de la cultura material del judaísmo no ha sido ni es siempre acertada. A veces ni tan siquiera bien enfocada, pues no se pone la construcción de la historia como prioridad, es decir, que haya un proyecto. El obstáculo se acrecienta por el desconocimiento de nociones fundamentales del judaísmo en su contexto histórico. Es verdad que hay algunos objetos que simplemente por no saber interpretarlos como judíos, o a veces al revés, hay objetos o talismanes que tienen símbolos judíos, como los que están aquí en el Museo Arqueológico, que no se deberían considerar judíos, porque el talismán lo utiliza tanto un judío como un cristiano como un árabe. Por ejemplo, en San Pedro, en la iglesia de San Pedro en Cuenca, hay un amuleto de oro muy importante con los nombres de Dios, de los profetas en hebreo. Propiamente es de un converso del 16, de un sacerdote converso que se entierra con él, porque de alguna manera también forma parte de su cultura. Y entonces hay que entender que ese converso se entierre. Por otra parte, es extraño que un judío se entierre con algo más, porque la Hebra Kadisá y las leyes judías prohíben enterrarse con nada que no sea el sudario. En este caso hay una excepción, y esa excepción no podríamos decir que esa tumba es judía, al contrario, es una tumba de un poderoso, de un magistral converso que se entierra en esa iglesia conscientemente y que quiere enterrarse con ese resto que también forma parte de su cultura. Yo sí querría, para acabar, antes de ponerles unas imágenes de la sinagoga y del Museo Sefardí, decirles
que hay en este libro casos de malas prácticas y de buenas prácticas. Las malas prácticas solo les voy a decir una, les voy a leer una, que es la de Aragón. Asunción Blasco, que es una investigadora, una documentalista que conoce muy bien el mundo judío aragonés, se queja con razón del uso torticero que en este caso se intentó realizar desde una diputación provincial para poner en marcha la ruta del Talmud, en la región de las 5 villas, con un poco criterio científico y demasiado emocional. Se quiso hacer un proyecto dirigido por Miguel Ángel Motis, en el que se podía llevar a cabo un plan de desarrollo territorial, según reza la prensa de la época, que permitiese canalizar un turismo cultural nacional e internacional como factor de riqueza. Ese fue uno de los objetivos del espacio Sefarad Aragón, que intentó centralizar en torno a las 5 villas y a la llamada Ruta del Talmud, tematizando en Alcañiz, Caspe y Ijar, en torno a la vida cotidiana, Egea en la medicina y la cábala, Tarazona en su judería y Tauste con la mujer judía y un castillo con el cementerio y la muerte y el duelo. Y bueno, les invito simplemente a seguir en el Heraldo de Aragón el estado de la cuestión de esta inversión que hizo una diputación provincial y que quería la recuperación integral de esas juderías aragonesas, ya que constituyen uno de los mayores atractivos de Aragón, junto con el románico y el mudéjar. Realmente no es verdad, el románico y el mudéjar sí son elementos muy representativos de la historia de Aragón, pero desgraciadamente la cultura de bienes inmuebles, ya hemos visto cómo acabó la sinagoga de Zaragoza o cómo ha acabado, por cierto, en la democracia, el arco de Monzón destruido, no como un arco muy interesante con una inscripción hebrea, entonces eso no se puede recuperar. El problema, en este caso, el tiempo y la desidia pudieron con el proyecto, pero como todavía quedan, las diputaciones, salvo que desaparezcan en la nueva remodelación, uno tiene que ponerlo de ejemplo porque hay cosas que, yo entiendo que la Diputación haga la ruta del tambor de Calanda porque tiene sentido, porque la Semana Santa y Buñuel hicieron un gran trabajo, pero hay que repensarse bien cuando uno hace proyectos de este tipo, con la mejor voluntad seguramente, incluso con ayuda americana, porque fueron a Estados Unidos a buscar la ayuda y a conseguir financiación, pero realmente lo que han quedado son unas guías inventadas, unos centros de interpretación peligrosos, porque no dicen la verdad, y pues un pasado, yo creo que mal explicado y mal entendido. Ya he dicho, no es un problema solo español ni regional, y que me perdonen los aragoneses si creen que no es un tema concreto de Aragón, un sitio al que yo quiero mucho, y porque he trabajado mucho como subdirector general de museos, y me gustaría así recordar las buenas prácticas, para acabar y ponerles el Museo Sefardí. Las buenas prácticas las han oído esta mañana. Las buenas prácticas aquí las hay en Molina de Aragón. Se ha hecho un buen trabajo, se ha hecho un excelente trabajo en Lorca, que por cierto ya tiene en el Museo Sefardí su recorrido. El Museo Sefardí tiene una vitrina entera dedicada a Lorca, con piezas cedidas por la propia excavación, a la cual le agradezco tanto a Jorge como a las autoridades del municipio y del Museo Municipal de Lorca, que han entendido que está muy bien que un museo nacional, el Museo Sefardí, hermano de tenga ahora mismo en un sitio por el que pasan 300.000 personas al año la llamada de Lorca de atención, porque muchos judíos lo primero que me preguntan es que dónde está Lorca, porque es lógico que no sepan dónde está. Es bueno que desde el Museo Sefardí los alleguemos a Lorca. Y es bueno que haya centros como el Museo Sefardí o el Museo Judío de Girona o otros centros que tienen un importante papel que cumplir en la divulgación, que hagan buenas prácticas. El Museo Sefardí, por ejemplo, no solo se ha preocupado de ese pasado, se ha preocupado de su judería, se ha preocupado de tematizar de una manera diferente el patrimonio judío español, de normalizar esa relación, y casi que voy a pasar a ponerles una serie de diapositivas porque vean cómo es mi intención el Museo Sefardí, que tiene en cuya 50%, siempre lo digo, es la sinagoga Samuel Aleví, vulgo del Tránsito, que es como la llaman en el siglo XIX, un nombre bonito, y que responde muy bien a la historia del edificio. Se llama así del Tránsito porque la sinagoga se salvó por casualidad histórica, no le pasó lo que a la de Zaragoza o a otros cientos de sinagogas, porque simplemente los reyes católicos lo pasaron a la Orden de Calatrava. Fíjense que ahora me estoy acordando que en San Juan de los Reyes hubo la última pintada antisemita que yo conozco. En 1992, coincidiendo con la exposición del Sefarad, alguien puso mueran los judíos, que vuelvan los reyes católicos. Yo hice la foto
porque era una foto histórica, yo sabía que eso era una foto histórica, pero no deja de ser curioso que todavía en 1992 alguien de extrema derecha intente en la judería de Toledo, justamente en el edificio que hicieron los Reyes Católicos para marcar esa Die Ende Solution alemana a la española de la historia de España, esa pintada. Han habido algunas otras, pero ahora como hay cámaras tampoco se atreven tanto ya a poner pintadas. Es evidente que este edificio, digamos, riquísimo, no es un edificio normal, ya lo ha recalcado Jorge esta mañana, es probablemente la sinagoga europea medieval mejor conservada y es un caso insólito, pero aún así fíjense que se salva porque pasa a la Orden de Calatrava. Los Reyes Católicos la hacen priorato de la Orden de Calatrava. Y en la primera visita pastoral que hace el jefe de la Orden, el prior de la Orden, hay una curiosa instrucción. Manda rapar y quitar las letras judías. Menos mal que España es un país curioso, menos mal que estaban a 8 metros o 10, y menos mal que en España no se cumplen las leyes, tenemos esta curiosa tradición. Porque si lo hubiera cumplido, habrían rapado y quitado las letras judías. España tiene cosas buenas, cosas malas, pero algunas son que no cumplimos las leyes, no somos alemanes, no cumplimos el déficit, en fin, hacemos estas cositas que nos retratan un poco, para bien y para mal, aunque somos mucho más trabajadores de lo que los alemanes se piensan. Entonces, bueno, simplemente esa anécdota que quede para la historia, pero ahí queda. La explicación iconográfica de la sinagoga es muy bonita, no tengo el tiempo de hacerla, pero hay una tesis doctoral nueva que reinterpreta muy bien la historia de este edificio como el ciclo del Génesis y por qué las inscripciones no están puestas ahí por casualidad, no están puestas de cualquier manera, sino que tienen un sentido. El estudio de las inscripciones y de lo que significa la sinagoga, esas ventanas, significan la Ariel bíblica, o sea, Jerusalén. Tiene lo de arriba es el Génesis, es el cielo, lo de abajo es la tierra, en medio es a Jerusalén celeste. Ahí tienen esa representación estrellada de ese cielo, que es Sefarad, y ahí tienen toda la riqueza semítica, anicónica, porque lo semítico no tiene imágenes, y son las inscripciones las que marcan el territorio de la belleza. Es decir, ahí está, para alguien que sepa semiología y que sepa descifrar esto, y lo ha hecho muy bien Daniel, un chico de la Universidad de Granada que se ha especializado en el estudio de las inscripciones de las sinagogas, pues yo creo que ha hecho una buena explicación, lo van a haber publicado pronto y por tanto me remito al libro de Daniel para que la conozcan y simplemente recordar que un poco el origen, cómo la casualidad histórica quiere que el Marqués de la Vega Inclán, foto de la izquierda, sea el que de alguna manera reinvente este museo y sea el inventor del turismo en España. Él propone dos cosas a Alfonso XIII, que haya trenes, que haya paradores, que haya hoteles grandes y que haya museos. Y en este caso, él dice que el turismo greco el turismo judío y greco van a ser los dos motores de Toledo, y lo dijo en 1913 y acertó. Simplemente porque vean que a veces la historia también nos deja, sorpresas. El hecho de que esta sinagoga se convierta en iglesia conlleva cambios. Se hace un altar, se pone encima del suelo original del siglo XIV y gracias a que está el altar conservamos el suelo policromado de la sinagoga que luego ha permitido a Jorge compararlo con el de Lorca y el suelo se cambia mucho. El suelo de la sinagoga se cambió varias veces a lo largo de la historia, pero como estaba el altar, justamente esas alambrillas policromadas toledanas nos muestran esa alfombra que habría entre el Ejal y la Tebá y que nos permite conocer mejor cómo era una sinagoga. En 1964 se hace este museo, el museo al estilo de la época, ese museo que no se inaugura, ya les he dicho, pero sí quería darles una instalación museográfica de cómo eran los museos entonces, con todo en medios, sin explicaciones, las piezas con esos fondos rojos atesorando la colección, y cómo nos propusimos al llegar a la sinagoga una labor de remodelación total que conllevaba la restauración, la excavación, el estudio documental, un consejo científico asesor, y conllevaba un cambio en lo que era el significado del museo, y nosotros queríamos contar la historia de los judíos en España, y no solo contarla, queríamos reivindicarla. Yo siempre digo que los museos no deben ser inocentes. Yo tengo mi visión política y creo que, como decía el poema de un poeta español,
maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse. Esto es lo mismo. Yo maldigo los museos de quienes no toman partido hasta mancharse. Nosotros tomamos partido por reivindicar la historia de los judíos en España y por levantar el manto de silencio, porque tocaba levantar ese manto de silencio. Y para eso había que empezar a trabajar, plantearse un gran proceso de limpieza, de restauración, de estudio del edificio. Fue un proceso muy bonito porque nos permitió conocer muchos aspectos desconocidos de la historia del edificio, nos permitió estudiar el artesonado, las yeserías. Tengan en cuenta que esta es una de las pocas sinagogas del mundo en donde hay inscripciones árabes acompañando a las inscripciones hebreas y cristianas. Cuando estuvo Hillary Clinton en el museo, yo le dije una cosa que le impresionó mucho y que se llevó puesta. Y es que si había algún sitio, me dijo que si había alguna cosa que, cuando el guía oficial acabó de explicarle la sinagoga, que si había algo especial que le tenía que decir. Le dije que sí, que había algo especial, que si había algún sitio para firmar la paz. Ella estaba entonces viajera entre Israel y... Que si yo le dije que si había algún sitio especial para firmar la paz entre judíos y palestinos, muy en el futuro, porque yo ya sabía que eso costaría trabajo, que era que aquí podían hacerlo, porque había alafías, inscripciones a Alá en la sinagoga de mujeres, que pone Allahu Akbar, o que pone la paz, la felicidad y la prosperidad en árabe, junto a inscripciones hebreas y inscripciones cristianas, o que pone a Melech, don Pedro, el rey don Pedro. Se impresionó mucho. Y cuando salió, me dio su dirección, me dijo que me invitaba a su casa a cenar cuando fuera a Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, pues espera, porque tuve algún problemilla con ella en la Galería de Mujeres, tuve un pequeño problema técnico, me explicó que por qué estaba la Galería de Mujeres dedicada a los Salmos de David, y empecé a hablarles de las mujeres y de la historia, y de los hombres y del poder. Y cuando iba por Napoleón, me dijo con mucho sentido del humor, no siga que va a acabar en mi marido. Entonces yo, para quedar bien con ella, le dije al salir, dije, bueno, pues espero cuando usted sea presidenta de Estados Unidos, porque usted va a ser presidenta de Estados Unidos, tenía que quedar bien, pues se acuerde usted de esto. Dijo, sí, pero antes tengo que ser senadora. Y efectivamente va por buen camino según las últimas encuestas del caucus del Super 11. Así que si algún día se firma la paz en la sinagoga, la idea fue mía, que lo sepas. Bueno, en la Galería de Mujeres, cuando yo llegué al museo, estaba en el estado de la izquierda, se veía el techo, y bueno, esta es un poco la obra, los primeros museografías, que por cierto son de Juan Pablo Rodríguez Frade, amigo mío, y también el museógrafo de este museo. Este fue su primer museo, aquí peleamos con él y aprendió bastante para hacer estas maderas, que son las mismas que las del Museo Sefardí. Bien, simplemente un recorrido rápido, darles una idea, que no me quiero pasar el tiempo. Algunas cosas que se descubren son importantes. Fíjense que al estudiar las yeserías, Juan Carlos Rodríguez Souza, uno de los principales estudiosos del andalusismo, del mudejarismo o de las sinagogas, de la arquitectura de las sinagogas, Carmen Rayo y él descubren unos dibujos, en este caso unas señoras, muy raro en una sinagoga que se descubran estos dibujos, que resulta que coinciden nada más y nada menos que con los que del Palacio de Suro Tellez, que es el seminario menor hoy en Toledo, unas yeserías, y descubren que son unos alarifes granadinos de la época de Muhammad los que hacen el Palacio de Dueñas, luego hacen la sinagoga del Tránsito y luego se van a hacer este edificio y hacen un tema absolutamente insólito en el mundo árabe, que es el tema del paraíso. Hay unos profetas con barbas, nada menos, y unas uríes que juegan con pelotas, y esta es una de esas uríes. O sea que fíjense, una sinagoga con uríes que luego se repite en un palacio mudéjar. Esto solo pasa en España, esto de incumplir las leyes coránicas o cristianas o católicas, es un país único para ello. También hacemos excavaciones arqueológicas. Aquí lo que hay es un hamán. También cuando llegábamos a las excavaciones, todos los judíos decían migvé. No, el migvé está debajo de la casa de Greco. Pero esto es un hamán, el hamán de Said, un hamán que la documentación dice que está en el siglo XI y en el siglo XIII y que junto con una serie de casas se amortiza para hacer una sinagoga. Se hace igual que un convento. Samuel Aleví, que es el tesorero de Pedro I, compra una serie de casas, las tira, las arrasa, pero como es lógico, el problema del agua, es decir, no hay migvé porque hay ríos. Muchas de las documentaciones dice que los judíos bajan al río a hacer la purificación. La purificación tiene una serie de normas que un rabino alemán les diría que no se puede hacer, pero un rabino sefardí lógicamente transigiría porque no hay mucha agua y porque además es español al fin y al cabo. Y esto lo lleva en la sangre.
lo de desobedecer las leyes. Entonces, lo que sí dejan es los pozos y los aljibes, porque están en uso hasta el siglo XIX. Bien, la instalación museográfica no deja nada por explicar. Nosotros explicamos desde qué es una sinagoga a cómo son las sinagogas, qué se hace allí, porque creemos que no hay que dar a la gente nada por hecho. Ahora hay unas teorías museológicas que dicen que hay que poner pocos carteles, pocas letras. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el que quiera leer, que lea. Y el que no, pues que lea las 5 primeras. Tampoco pasa nada. A veces nos dicen que que explicamos demasiado, pero yo prefiero explicar demasiado que explicar demasiado poco. Sí quería decirles que este museo tiene a gala reincorporar lo último. Esta vitrina se acaba de inaugurar por el alcalde de Lorca hace un mes y no sería posible sin la ayuda de los que están aquí y de la labor de Jorge. Ya tenemos puesta la sinagoga de Lorca en el Museo Sefardí, ya hay puesta una yesería, ya hay puesto una lámpara sinagogal y digamos que el Museo Sefardí está para eso, para dar marchamo de calidad a las buenas prácticas bien hechas y para decir que no a las que están mal hechas. Esta es la implantación de lo que es el mundo sefardí, un mundo que también nos interesa mucho, al igual que el mundo de los conversos. Ya he dicho que eso no se preocupa la historiografía judía y nosotros sí. Y también el mundo del Museo Sefardí tiene detalles diferentes. Este es un espacio del Jardín de la Memoria, dedicado a lo que es el mundo de los cementerios, pero en el Jardín de la Memoria hemos instalado algo que se llama el Jardín Sonoro, una instalación secreta que está metida ahí que no se ve, pero que a las 12 y a las 5 narra el sonido de la judería. Tú cierras los ojos y oyes cómo suena una escuela, cómo se trabaja en la casa, cómo hablaban en la judería, cómo es un mercado. Es una cosa sorpresa, un efecto sorpresa que me gusta mucho que produzca la gente. Este es el logotipo del museo, la pileta trilingüe, de la que han oído hablar esta mañana a Raúl, y efectivamente con esa simbología judía. Mucho ojo a los símbolos judíos en época tardoantigua. Mucho ojo a las menorot, pueden ser tanto judías como cristianas. La iconografía cristiana no se forma hasta el siglo VIII o IX, aunque nos parezca raro. Y una serie de piezas que hay por ahí, yo incluida la sinagoga, es decir, hay cosas complicadas ahí que conviene tener mucha, mucha prudencia. Incluso los ladrillos de tipo mixal, Rafael Barroso, por ejemplo, da una explicación diferente. Últimamente él dice que son ladrillos absolutamente cristianos que están puestos en las iglesias visigodas y no en cualquier sitio, sino nada menos que encima de las coronas votivas de los altares. Y por eso tienen nombre de santos. El mixal lo interpreta como San Miguel o de obispos. O sea que está ahí la cosa todavía en discusión. Sí estoy de acuerdo con él en que la inscripción es del siglo VIII, probablemente más que del siglo X. Y en que es el lulav. Efectivamente, no es extraño que sea un lulav, y tampoco es extraño que lo que estudia Poveda sea o no una menorá, porque incluso la menorá puede o no ser cristiana, y puede haber una sinagoga o no en la basílica, los símbolos pueden ser cristianos todos. Es decir, eso es un mundo muy, muy complicado, un mundo tardoantiguo, hay que tenerlo, incluso en el propio Israel, no debería haber sinagogas como la de Europos, y las hay. Ahora, debería haber algún español allí que incumpliera las leyes, seguramente. Bueno, también tenemos un museo en el que no solo hacemos nuestro trabajo, sino que lo hacemos accesible a todo tipo de personas. Es un museo accesible a los ciegos, ellos pueden visitar propiamente, y le inauguramos en 2011 esta visita. Ellos tienen una guía especial, ellos pueden ir solos perfectamente, que eso es muy importante, porque tienen una guía que les dice los pasos que tienen que dar, cómo tienen que ir, lo que tienen que tocar o lo que pueden tocar. Lo que es accesible para tocar es tanto para ciegos como para no ciegos. Y de hecho, se establecen algunas secuencias. Le dice un ciego a uno que no es ciego: ¿tú qué tocas? ¿Tú qué ves? Es curioso esa relación. En este caso está tocando el Ejal, la exministra de Cultura, y está bien para que un ciego vea cómo es eso. Pues hay unas 8 o 9 estaciones táctiles, que fue de los primeros museos que se pusieron, luego ya se instalaron en este, ven cómo funciona, se abre un cajón, y luego hay varias repartidas a lo largo del edificio. Estas son las piezas que hay que tocar, se pueden tocar, se deben tocar. El museo tiene unos programas culturales, unas agendas que hace una vez, digamos, en el que expone su programación, una vez al año, tiene sus propios programas y tiene también, es un museo en el que el turismo es importante y el turismo cultural también, pero el turismo cultural sostenible. Es decir, no creemos que el turismo tiene un lugar muy importante en el PIB, sobre todo en el español, un 12%, un 30% para Toledo. A los museos judíos no les importa hablar de dinero, yo eso lo he aprendido con ellos, y es importante, pero hay que tematizar bien. Entonces nosotros, por ejemplo, nos hemos preocupado de tematizar la judería de una manera diferente.
La judería se borró, desapareció, y ahora por la noche tenemos puestas unas balizas de luz para que la gente sepa cuándo accede, y tenemos repartidas una serie de olambrillas con temas judíos. Hay por el Sefarad, hay una Haim de Hayim, la vida, hay una menorá. Entonces, bueno, las tenemos repartidas por toda la judería y los turistas se hacen muchas fotos, se preguntan qué significa que esté eso allí. Fundamentalmente, tenemos una serie de herramientas que utilizamos desde el museo. Tenemos el laboratorio multicultural, que es una herramienta que utilizamos para releer la historia de España. Creemos que la historia de España tiene que releerse en un país en el que tanto se habla y desde luego además se ponen rayas rojas con esta cosa tan rara que es la unidad de España, algo que históricamente no ha existido nunca, pero que a nuestros políticos les preocupa muchísimo, y que yo realmente creo que es un tema que me sorprende, el de la ignorancia. Es decir, yo creo que hay que leer más a nuestros autores del siglo XIX, del siglo XIX, que estudian el siglo XIX, porque es cuando se inventa la idea de España, y yo soy de los que piensan que hay varias Españas y que la historia de España tiene que leerse de una manera muy diferente. Hay que leer más a Álvarez Junco, uno de los grandes especialistas en esta materia, y menos a estos pseudohistoriadores o a esta historiografía tan tradicional que arranca desde el 98 y que tanto daño ha hecho a la historia de España, pensando que la historia de España era única, católica y verdadera. Yo siempre digo que Menéndez Pelayo y la historia de los heterodoxos es donde está la verdadera historia de España. Yo siempre aconsejo a cualquier extranjero que se lea esa historia porque realmente la historia de España está allí. Entonces aquí releemos la historia de España desde perspectivas que no se releen, desde la perspectiva morisca, desde la perspectiva judía, desde la perspectiva de género, de la perspectiva incluso gastronómica, que la vamos a leer este año, o de la perspectiva de otras formas diferentes. Creo que sería una gran labor pedagógica, que nuestro museo hace una gran labor a releer la historia de los otros, porque eso nos hace más humildes y mejores personas. Bueno, también tenemos una herramienta que se llama Observatorio por la Paz y la Tolerancia, que tiene esos como logotipo los dos cráteres de la Luna que llevan nombre toledano, porque esos dos cráteres tienen nombre de figuras de astrónomos toledanos. Me parece importante que los museos no solo cumplan con su misión, sino que se preocupen de cosas actuales. Por ejemplo, a mí un museólogo que me gusta mucho, se llama Kenneth Hudson, que decía que los museólogos del siglo XX, que decía que un museo se mide por dos cosas, charm and chairs, encanto y sillas. Y yo descubrí que incluso las sillas tampoco hacen falta. Si uno se sienta en el suelo, también puede discutir. Cuando hubo la primavera árabe y nadie sabía nada de esas cosas, nosotros teníamos a la gente de la Escuela de Traductores que habían estado viviendo en Damasco, en Egipto, teníamos gente de la universidad, entonces hacemos sentadas en el suelo para que la gente entienda y explique. Cuando alguien ha vivido en Marruecos o alguien ha vivido en Damasco, en Rabat, o ha estado en la sinagoga de Damasco leyendo y ahora está bombardeándose, conoce mejor las cosas y pudimos explicar a la sociedad toledana mejor que otra gente qué estaba pasando. Y estamos orgullosos también de dar esa información. También tenemos las instalaciones contemporáneas. Creemos que un museo también tiene que dar un poco sentido a las cosas de hoy. Estos son uno de esos talleres de creación, un lugar de recuerdo donde uno pone cintas muy japonés, muy zen, pero para el Día de la Mujer, por ejemplo, en el que expresar deseos. En fin, nos gusta mucho que haya happening. Y también estamos muy orgullosos de nuestros programas culturales, de que haya talleres para niños, para familias, para gente en los que participen y conozcan la otredad de las otras culturas. Y bueno, el museo sea también un lugar de intercambios mutuos. Y luego hay algo muy importante. A mí me parece que los museos, y con esto acabo, son sitios especiales. Ya tenemos suficientes problemas allá afuera. Allá está las rayas rojas, el Parlamento, la Unidad de España, en fin, cosas que parece que no tienen solución. El paro, y yo creo que también tenemos que dar... los museos son espacios curativos, terapéuticos, en los que el alma se debe relajar. Entonces, en este caso, creo que somos lugares en los que la belleza ocupa un sitio especial y a veces no sabemos utilizarlos. Por supuesto que tenemos que hacer nuestras otras misiones, tenemos que conservar, difundir, tenemos que preocuparnos por el pasado, por el presente, por que haya cosas contemporáneas en los museos, pero también tenemos que dar ese punto de belleza, ese punto de especial relación. Entonces, aquí hay una brasileña haciéndonos una danza especial en una de las performances de un cuadro de Foster que se llama Holocausto, precisamente, en el que yo creo que la belleza juega un papel importante. Simplemente estar allí sentado, a veces oyendo música sufí, en ese espacio que nos ha dejado la historia,
por casualidad, creo que es suficientemente curativo. El pasado ha tendido a ocultar el pasado judío para la historia de España. Nosotros estamos aquí para levantarles la voz y para hacerlos a ustedes más felices. Nada más, muchas gracias.